fue algo muy frustrante para mí, o sea, una excusa que yo tenía en mi cabeza que no, yo nunca voy a poder tocar la quena porque los orificios son muy grandes. Hola, mi nombre es Guillermo, soy músico vientista boliviano y te enseño a tocar como un profesional la quena y la zampoña boliviana en 180 días con mi método G180. Ahora te explico. ¿Qué significa ser músico vientista boliviano? Significa alguien que pueda hacer covers, alguien que pueda integrar un grupo folclórico, alguien que pueda incluso trabajar su propio proyecto musical, alguien que pueda tocar en vivo, incluso un sesionista. ¿Ok? ¿A qué me refiero con quena y zampoña boliviana? Te cuento que hay diferentes estilos, el estilo cochala, el estilo colla, el orureño, el cruceño, variedad de instrumentos, variedad de estilos que están muy hermosos para poder dominarlos y poder interpretarlos. Ahora, ¿con qué voy a empezar? Voy a empezar con la quena y la zampoña. Obviamente que hay el quenacho, hay las zancas, hay un montón de instrumentos, pero con los que voy a empezar son la quena y la zampoña. ¿Ok? ¿Qué significa tocar como un profesional? Significa que tú vas a poder interpretar de una manera profesional los instrumentos de la quena y la zampoña. No sé si has visto a grandes grupos como los Carcas, Proyección. Prácticamente vas a poder tocar a nivel pro. ¿Ok? ¿Qué significa 180 días? Te cuento que yo me dedico a la música ya más de 10 años, que voy tocando, interpretando con varios grupos y he logrado adquirir bastante conocimiento para que pueda poder compartírtelo en todo este tiempo. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Con qué método? Con el método G180, que es Guillermo G180, ¿ok? Que tú vas a poder aprender, te voy a compartir todos mis secretos, mis experiencias, todo lo que he logrado aprender en todo este tiempo en 180 días, ¿ok? Hay un tema que quiero compartirte. Cuando yo me emocioné y vi tocar a mi hermano, yo tenía 7 años y en ese tiempo 6 años, en ese tiempo yo estaba con mi hermano, estaba compartiendo con él y veía que tocaba la zampoña, trajo a la casa una zampoña y yo me maravillé mucho porque nunca había visto que alguien, o sea, ver el instrumento y que alguien toque el instrumento fue algo maravilloso para mí. Me acuerdo que me enseñó el tema Llorando se fue y después estuvo en el colegio comprándose los ponchillos, bueno, se los dieron el ponchillo de los Carcas y él fue emocionante verlo tocar ahí en el colegio con sus compañeros, con sus amigos y lo vieron y lo elogiaron, fue algo maravilloso. Mi hermana corría y me decía, el Ariel ha tocado, estaba muy lindo y yo me sentía, wow, yo quisiera algún día lograr eso, ¿ok? Fue algo muy bonito, todos lo admiraban en el colegio. Cuando él me enseñó el tema Llorando se fue, también fue maravilloso, me enseñaba, me dio los pasos, los tips para poder conseguir el instrumento, pero prácticamente no tenía un instrumento propio, ¿ok? Sus amigos lo admiraban mucho cuando tocó eso. Siempre soñé tener mi propio instrumento, pero no tenía dinero. Ese fue uno de los factores que me impidieron lograr muchas cosas. Puse muchas excusas en mi niñez, cuando era joven, puse muchas objeciones, era el aspecto que no tenía el dinero para poder comprarme un instrumento y eso fue algo muy triste, ¿no? Para mí, pero bueno, pasado el tiempo y pude conseguirme uno. Me acuerdo que tenía un instrumento que era que mi profesor nos pidió que nos compremos flauta, pero yo no me compré la flauta, me compré una quena y la quena era blanca, era de plástico. Me acuerdo que con ese disimulaba y el profesor no lo lograba convencer porque ella había pedido flauta pero yo quería la quena. Entonces entramos en un conflicto que al final apenas bueno, me permitió poder dar mis exámenes con quena. Y bueno, mis compañeros a veces tenían unos miramientos: ¿por qué le dejas a él con quena y a mí con flauta? Porque yo ya había desarrollado ciertas cosas, me acuerdo, en ese tiempo. Ahora te traigo 10 excusas con las que luché. Uno, el aspecto de mirarme y tener vergüenza. Fue algo muy complicado para mí el tener esa vergüencita, ¿no? De poder tocar un instrumento o visualizarme como alguien que tocara instrumento. Fue una excusa con la que luché, el aspecto de mirarme y tener vergüenza, equivocarme y que otros se rieran de mí.
¿ok? Entonces otra de mis excusas fue que mis dedos eran demasiado pequeños, ¿ok? Entonces yo veía que la quena tenía unos huecos muy grandes y entonces fue algo muy frustrante para mí, o sea, una excusa que yo tenía en mi cabeza que no, yo nunca voy a poder tocar la quena porque los orificios son muy grandes. Ahora prácticamente tú puedes ir a un luthier y le puedes dar las medidas, las especificaciones para que tú puedas iniciar a tocar la quena, ¿ok? Otra con las cosas que luché fue con el cabizbajo. Como te decía, siempre cuando tocaba, siempre me mentalizaba que no toco bien, no toco bien. Fue algo que siempre luché, me ocultaba mi quenita y no quería que nadie más sepa más que yo que interpreto la quena, ¿ok? Algo también que fue una de las excusas fue ponerme en problemas. Fue algo muy complicado cuando me acuerdo que me metí a grupos, ya, cuando fueron mis primeros inicios, y no, pues me metí en problemas, me comprometí a hacer temas y a la fuerza tenía que sacarlos, okay, fue algo muy complicado, no me puse una excusa, ¿no? Pero sí me metí en problemas, digamos, en ese aspecto, okay. El aspecto de mi familia no me deja, ya, ocultas hasta que encontré a un grupo. Ya, porque mi familia sí me apoyó, pero sí le preocupaba el hecho de que la presión social, la presión de qué iban a decir en el aspecto del músico. Yo tenía una excusa de no poder seguir porque tenía el aspecto de presión de mi familia, el aspecto de los estudios, el aspecto de no descuidar esas cosas, pero hasta que un día llegué a mi casa, después de, digamos, debe ser a mis 20 años, que cuando era joven, ¿no? Joven, que llegué y les dije, no me van a creer. Les cuento que estoy tocando en Paja Brava, les decía. Y ellos me decían, ¿qué? O sea, ¿estás tocando en un grupo así? Sí, les dije. Entonces, a partir de ese momento ya empezaron a creerme mucho más. Y empecé a ganar credibilidad en el aspecto cuando se me abrieron las puertas. ¿Okay? Otra de las cosas con las que luché también fue con el aspecto de la sociedad. No me veía enfrentar la presión social. Ya, como les decía, el aspecto de ser músico, a veces fue con algo que luché bastante, con una excusa para no poder seguir. Fue algo de mis luchas más grandes, el aspecto del contexto. Por eso, durante mucho tiempo, no publicaba mis tocadas, no publicaba nada, porque sentía una presión social del aspecto de no tener un título que podría ser algo valorable o de adquisición de adquisición admirable para algo, ¿no? El aspecto fueron las cosas con las que luché. El aspecto de encontrar personas correctas, mi historia con la parroquia, ¿ok? Me sentía un poco solo, no encontraba con quién me acompañara. Siempre me decían que en la parroquia encontraría a personas músicos, personas que compartían la misma pasión que yo. Entonces lo que pasó fue que me fui a la parroquia, me fui ahí con el temor y el miedo de que me rechazaran, me dijeran que no tocara bien, pero encontré grandes amigos. Tengo un amigo, Rolando, me acuerdo de él, que agarraba su guitarra y siempre me incentivaba. Me acuerdo de mi amigo Moisés, que igual era charanguista, él, mi amigo otro era guitarrista. Entonces me acuerdo de Juanito también, eran guitarristas, y ellos manejaban música selecta. Siempre me decían, Iván, tienes que meterle música selecta, no tienes que irte al populacho. Y gracias a Dios me daban muy buena música con las que he podido desarrollarme, prácticamente Punto Nazca, otros grupos, Ave Andina y Luz del Ande. Siempre no sé cómo me lo daban, pero me daban ese material. Yo disfrutaba mucho y me crecía el desafío. Tienes mayores desafíos, tienes que sacar estos temas, ¿ok? Otra de las cosas con la que luché fue el aspecto de no tener dinero para comprarme un instrumento. Ya, como les decía, no tenía mucho dinero. Siempre soñaba con tener una quena profesional. Siempre soñaba con tener algo mío, algo propio, algo no prestado. Porque es fregado es tener algo prestado, porque después te quitan, te devuelven, necesito mi instrumento. Y vos te queda con las ganas de seguir aprendiendo. Pero con el tiempo tú vas ahorrando poco a poquito, vas adquiriendo tus instrumentos. Eso es algo también que es un desafío para uno, pero no puse una excusa para poder lograr eso, ¿ok? El aspecto de no pares es una obsesión. Fui la rocola de mi escuela, ¿ya? Me acuerdo que cuando estaba en el curso me había obsesionado tanto con la quena que era la rocola del colegio. Entonces me pedían los temas de Ángeles Azules, unas cumbias, me pedían temas así de los animes. Y me encantaba ser desafiado. Y fue algo muy bonito, muy bonito. Ok, entonces te quiero hacer una invitación, que tengas una obsesión, que no tengas excusas, no te victimices, ok. Pasó también una historia antes que me olvide, ya que tocaba tanto la quena que me decían que me calle. Llegó al punto que la profesora me decomisó mi instrumento. Ya no tenía mi quena, yo
O sea, hasta que me ponga al día las tareas me lo devolvió. Ok, fue algo muy complicado que en mis estudios, bueno, la educación está más centrada en el contenido más que en el estudiante que pueda aprender, o sea, que algo le apasiona. Siempre tuve una crítica desde esa perspectiva. Entonces, te animo a que no tengas excusas, que elimines toda excusa que tengas en tu cabeza y puedas decidir, remarla, porque cuando tú decides algo, te prometo que vas a ser desafiado, pero también te van a acompañar personas, te van a apoyar las personas correctas y las vas a encontrar. Ok, entonces te doy gracias por acompañarme en este tiempo. Entonces te invito a que sigamos compartiendo y que llevemos el estilo boliviano a todo el mundo. Pues hasta un próximo video, un abrazo y que Dios te bendiga.